12 de agosto de 1945. Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires. El aire de invierno en La Pampa es seco y cortante, pero dentro del comedor del campo de prisioneros, el ambiente es denso y pesado, cargado de una frustración que casi se puede tocar. La capitana Elena Moretti, del recién formado Cuerpo Auxiliar Femenino del Ejército Argentino, observa la escena con los puños apretados. Su uniforme impecable contrasta con el desorden emocional que la consume. Frente a ella, en largas mesas de madera rústica, 300 prisioneras alemanas, capturadas en los últimos estertores de la guerra en Europa, se sientan con la mirada perdida. La comida abunda, fuentes humeantes de carne asada, ensalada rusa con sus colores vivos, pan casero todavía tibio y trozos de manteca auténtica. Un banquete, según los estándares de un país que, aunque neutral durante casi toda la guerra, no era ajeno a las privaciones. Pero las mujeres no comen. No es que no tengan hambre, sus rostros demacrados, de una palidez casi translúcida, y sus ojos hundidos en cuencas oscuras son el testimonio mudo de una desnutrición severa. Sin embargo, cada vez que un soldado argentino les sirve un trozo de carne, la misma escena se repite con una precisión desoladora. Las mujeres la rechazan. La apartan con el tenedor como si fuera veneno, la miran con una mezcla de desconfianza y horror. Algunas, las más jóvenes, lloran en silencio, las lágrimas trazando surcos limpios en sus mejillas sucias de polvo y desesperación. Moretti no lo entiende. «Che, ¿qué carajo pasa acá?», piensa, mientras el olor del asado se vuelve casi una ofensa. Las provisiones son genuinas, la comida es abundante, las raciones son generosas incluso para los propios soldados argentinos. ¿Por qué estas mujeres prefieren consumirse de hambre antes que tocar la comida? Entonces, una de las prisioneras, una mujer de mediana edad con un español rudimentario aprendido de algún libro, se acerca a ella. Tiembla, como si cada palabra fuera un riesgo mortal. Se inclina y le susurra algo al oído, una confesión que lo cambia todo. «Capitana, creemos que la carne es de nuestros muertos», murmura la mujer, su aliento oliendo a miedo. «Nos dijeron que los sudamericanos nos canibalizarían cuando ya no fuéramos útiles». Moretti se queda helada. El zumbido en sus oídos ahoga el murmullo del comedor. Canibalismo. La palabra resuena en su mente, absurda y monstruosa. Durante semanas, las autoridades del campo han intentado alimentar a estas mujeres, sin comprender que la maquinaria propagandística nazi había sembrado en sus mentes un miedo tan profundo, tan visceral, que era más fuerte incluso que el instinto de supervivencia. En ese instante, la capitana Moretti comprende que su misión ya no es solo alimentar cuerpos, sino sanar mentes envenenadas. Lo que está a punto de organizar no solo llenará sus estómagos, les demostrará, de la forma más tangible posible, que todo lo que les enseñaron sobre este rincón del mundo era una mentira atroz. Las 300 mujeres alemanas en Campo de Mayo habían sido capturadas en Francia y Alemania entre marzo y mayo de 1945. No eran soldadas de primera línea, sino auxiliares de las Waffen-SS, trabajadoras de fábricas de municiones, enfermeras militares y operadoras de comunicaciones. Sus edades oscilaban entre los 17 y los 52 años, un abanico de vidas rotas por la misma ideología. Todas habían recibido un adoctrinamiento nazi implacable que incluía advertencias explícitas sobre la barbarie de sus captores. Les habían mostrado supuestas fotografías de prisioneros alemanes siendo torturados por los aliados. Les habían contado historias de violaciones masivas. Y lo más perturbador, les habían inculcado la certeza de que, cuando los recursos escasearan, sus enemigos recurrirían al canibalismo, empezando por los prisioneros más débiles. Cuando estas mujeres fueron capturadas, esperaban la ejecución inmediata o una esclavitud brutal. En lugar de eso, fueron transportadas en barcos con condiciones razonables, procesadas con una burocracia lenta pero ordenada y enviadas a Campo de Mayo, en la lejana Argentina, un país que recién en marzo de ese año, bajo una inmensa presión internacional, le había declarado la guerra al Eje. Aquí, en medio de la pampa, les asignaron barracas limpias con catres individuales, acceso a duchas con agua caliente y 3 comidas diarias. Pero la comida era el problema.
Durante las primeras 2 semanas, las prisioneras solo comían pan, verduras y frutas. Rechazaban sistemáticamente cualquier proteína animal. Las autoridades del campo, perplejas, inicialmente pensaron que se trataba de alguna preferencia religiosa o cultural desconocida. Pero cuando las mujeres comenzaron a mostrar signos evidentes de desnutrición proteica severa, a pesar de la abundancia de alimentos, Moretti decidió investigar. Fue entonces cuando, a través de susurros y miradas aterradas, descubrió la espantosa verdad del adoctrinamiento que habían recibido. Con la urgencia marcada en el rostro, Moretti convocó una reunión con el comandante del campo, el coronel Santiago Paz, y el capellán del ejército, el padre Lorenzo. En la austera oficina del coronel, con un mapa de la provincia de Buenos Aires en la pared, les explicó el problema. 300 mujeres se están dejando morir de hambre porque la propaganda nazi las convenció de que somos caníbales, dijo, su voz tensa por la incredulidad. Paz, un hombre de carrera, pragmático y de pocas palabras, frunció el ceño. Podemos mostrarles todos los documentos que quieran, capitana. Certificados de los frigoríficos, guías de transporte del ganado. Lo que sea. No servirá de nada, mi coronel, replicó Moretti. No creerán una sola palabra nuestra. Para ellas, somos el enemigo, un enemigo mentiroso, para colmo, sudamericano, al que apenas conocen y del que les han contado las peores atrocidades. No confían en nosotros. Paz asintió, derrotado por la lógica del delirio. Después de años de adoctrinamiento, ninguna cantidad de papeles o discursos podría cambiar lo que esas mujeres creían. Necesitaban una evidencia visceral, innegable, algo que destrozara la narrativa que habían internalizado hasta los huesos. El silencio se instaló en la oficina, pesado como la tierra húmeda. Entonces, el padre Lorenzo, un hombre cuya sotana parecía siempre un poco polvorienta, como si cargara con el polvo de todos los caminos de la patria, tuvo una idea. Mi familia es de la provincia, de una estancia cerca de Areco, dijo con su voz pausada. Cuando yo era pibe, cada fiesta importante se celebraba con un asado. No un asado cualquiera, sino un asado a la cruz. Se carneaba un animal a la vista de todos. Se preparaba el costillar entero, se lo ensartaba en el asador y se lo cocinaba durante horas. A fuego lento de leña de quebracho. Todo el proceso era visible, desde el animal en el campo hasta la carne en el plato. Era una ceremonia, una comunión. Hizo una pausa, sus ojos brillando con una chispa de inspiración. ¿Y si organizamos un asado así, acá mismo? Un gran asado criollo, y que las prisioneras observen cada etapa. Moretti entendió de inmediato la genialidad de la idea. No se trataba solo de comida. Era un ritual de transparencia. Si las mujeres veían el ganado vivo, si veían cómo se procesaba, si veían la carne cruda siendo preparada por manos de gauchos y soldados, si observaban durante horas el lento proceso de cocción y finalmente, si veían a los soldados argentinos comer esa misma carne junto a ellas. La narrativa nazi se derrumbaría por su propio peso, como un edificio podrido. El 18 de agosto de 1945, las autoridades de Campo de Mayo organizaron el asado más importante de la historia militar argentina. A las 6 de la mañana, mientras la primera luz teñía de rosa el horizonte de la pampa, un grupo de soldados y conscriptos con experiencia de campo construyeron 3 enormes fogones en el área común del campamento. A las 7:30, un camión del ejército llegó levantando una nube de polvo, trayendo 3 novillos vivos desde una estancia cercana. Los animales, nerviosos, fueron mostrados a las prisioneras alemanas, que observaban desde las ventanas de sus barracas con una mezcla de curiosidad mórbida y terror puro. A las 8 en punto, bajo la supervisión de veterinarios del ejército, los animales fueron sacrificados siguiendo los procedimientos sanitarios estándar. Todo se hizo a la vista de las prisioneras. No hubo cuartos ocultos, ni compartimentos secretos. Solo ganado siendo convertido en carne de la forma más transparente y ancestral posible. A las 9, varios soldados de origen rural, verdaderos gauchos en uniforme, comenzaron a preparar los costillares y los vacíos. Con una destreza que hablaba de generaciones,
salaron la carne con salmuera y la fijaron a grandes asadores de hierro en forma de cruz. Los plantaron alrededor de los fogones, donde ya ardía con fuerza la leña de quebracho, despidiendo un humo denso y aromático. Y entonces comenzó el lento proceso de cocción de 10 horas que define al auténtico asado criollo. Durante esas 10 horas, algo extraordinario sucedió. Las prisioneras alemanas, inicialmente atrincheradas en su cautela, comenzaron a acercarse a los fogones. Primero desde lejos, en pequeños grupos temerosos, luego gradualmente más cerca. El aroma de la carne asándose lentamente, impregnado del perfume de la leña, comenzó a llenar el campo. No olía a muerte, no olía a horror. Olía exactamente como olía la carne de vaca cocinándose de la forma más deliciosa posible. A las 11 de la mañana, algunas de las prisioneras más jóvenes, empujadas por una curiosidad que vencía el miedo, preguntaron si podían observar más de cerca. La capitana Moretti dio permiso. Las mujeres se pararon a pocos metros de los asadores, observando cómo los soldados rociaban la carne con salmuera, ajustaban la inclinación de las cruces y atizaban las brasas. Los soldados, en lugar de ignorarlas, comenzaron a explicarles el proceso. «Che, piba, ¿ves esto?», dijo un conscripto de Corrientes, señalando con su facón un costillar entero. «Esto es un costillar. Se cocina despacito, primero del lado del hueso, unas 8 horas, para que la carne quede una manteca. Mi abuelo me enseñó este método cuando era un pibe. Allá en mi pago, esto es sagrado». Las prisioneras no entendían todas las palabras, pero comprendían el tono. No era hostil. No era amenazante. Era el tono de alguien compartiendo una tradición familiar con orgullo genuino, con la naturalidad de quien comparte el pan. A las 2 de la tarde, Moretti tomó una decisión audaz. Invitó a 10 de las prisioneras más curiosas a ayudar con la preparación de los acompañamientos. Las mujeres alemanas, bajo la supervisión de los cocineros del ejército, comenzaron a preparar ensalada rusa, a cortar pan casero y a revolver una enorme olla de guiso de lentejas. Trabajaban codo a codo con soldados argentinos, siguiendo instrucciones, compartiendo utensilios, creando comida juntos. Para las 6 de la tarde, cuando la carne finalmente estuvo lista y los asadores la retiraron del fuego para dejarla reposar, algo había cambiado fundamentalmente en la atmósfera del campo. Las largas mesas del comedor fueron dispuestas en una configuración de banquete al aire libre. Los soldados argentinos se sentaron mezclados con las prisioneras alemanas. No había guardias armados vigilándolas, solo personas sentadas juntas alrededor de la comida. Cuando se empezó a servir la carne, cortada en generosas porciones, Moretti observó cuidadosamente las reacciones de las prisioneras. La primera en probarla fue una mujer de 34 años llamada Margarete Schulz, quien había trabajado como enfermera en un hospital militar en Francia. Margarete había sido una de las más desconfiadas durante las primeras semanas, pero había observado todo el proceso del asado desde las 8 de la mañana. Había visto los novillos vivos, había visto la carne cruda, había presenciado las 10 horas de preparación transparente. Tomó un pequeño trozo de vacío, lo examinó, lo olió, y entonces, lentamente, se lo llevó a la boca. Masticó en silencio durante varios segundos, sus facciones tensas. De repente, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es solo carne de vaca», le susurró en alemán a la mujer sentada a su lado. «De verdad, es solo carne de vaca». Y comenzó a llorar. No de tristeza, sino de un alivio abrumador, un alivio mezclado con una profunda vergüenza. Alivio de que no la estuvieran alimentando con algo monstruoso, vergüenza de haber creído las mentiras durante tanto tiempo. En los siguientes 15 minutos, las 300 prisioneras comenzaron a comer. Algunas lloraban abiertamente, otras comían en silencio, procesando la cruda realidad de que habían sido engañadas sistemáticamente. Y algunas comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué hacen esto?, preguntó una joven de 19 años llamada Erika Hoffman a través de una traductora. «Somos sus enemigas. Trabajamos para el régimen que mató a sus compatriotas en los submarinos. ¿Por qué nos alimentan así? ¿Por qué nos tratan como humanas?». El padre Lorenzo, que estaba sentado en la misma mesa,
respondió a través de la traductora. Porque ustedes son humanas, dijo con sencillez. Y porque la forma en que tratamos a nuestros enemigos derrotados dice más sobre nosotros que sobre ustedes. Argentina no gana las guerras solo con armas. Gana las guerras demostrando que nuestros valores son superiores a los del régimen que las obligó a pelear. Esta respuesta fue traducida y repetida en voz baja de mesa en mesa, y algo comenzó a quebrarse en esas mujeres. No fue instantáneo, no fue dramático, pero fue real. Durante las siguientes semanas, las prisioneras de Campo de Mayo comenzaron a participar en programas educativos voluntarios. Aprendieron sobre democracia, derechos humanos y la Convención de Ginebra. Muchas admitieron abiertamente que habían sido adoctrinadas con mentiras durante años. Y cada domingo, las autoridades del campo organizaban otro asado. No porque fuera necesario para la nutrición, sino porque se había convertido en un símbolo. Un recordatorio semanal de que lo que les habían enseñado sobre Argentina era propaganda, y que la realidad era radicalmente diferente. En noviembre de 1945, cuando las prisioneras fueron repatriadas gradualmente a Alemania, muchas pidieron permiso para escribir cartas de agradecimiento a Moretti, Paz y al padre Lorenzo. En esas cartas expresaron algo sorprendente. Llegué a la Argentina esperando la muerte, escribió Margarete Sulz. En lugar de eso, encontré humanidad. No fue la comida lo que me cambió, fue la forma en que me trataron cuando no tenían ninguna razón para hacerlo. Regreso a Alemania con la responsabilidad de contar la verdad sobre lo que experimenté. Erika Hoffman escribió algo similar: el asado no fue solo una comida, fue una lección sobre qué tipo de nación es Argentina. Trabajé para un régimen que nos enseñó a odiar, pero en Campo de Mayo aprendí que el verdadero poder no viene del miedo, sino de la dignidad con la que tratas incluso a quienes fueron tus enemigos. Décadas después, en 1982, Margarete Sulz regresó a la Argentina como visitante. Era un tiempo convulso, el país estaba en plena dictadura militar y la guerra de las Malvinas acababa de estallar, llenando el aire de un fervor nacionalista y un nuevo odio hacia un nuevo enemigo. El coronel Paz se había retirado, pero uno de los conscriptos que había cocinado en aquel asado original todavía vivía en el Palomar, cerca de la base. Su nombre era David Hernández. Tenía 64 años en 1982. Cuando Sulz lo encontró, le trajo un regalo, un libro de recetas alemanas tradicionales. Usted me enseñó que la comida puede ser un puente entre enemigos, le dijo Sulz Hernández, mientras en la radio sonaban marchas militares. Quiero devolverle ese regalo. Hernández, un hombre curtido por el sol y los años, aceptó el libro y entonces le contó algo que Sulz nunca había sabido. Ese asado de agosto del 45 no fue idea mía, dijo Hernández, mirando a lo lejos, como si viera fantasmas. Pero después de verlas a ustedes llorar cuando probaron la carne de verdad, entendí algo, che. La guerra no termina cuando las armas se callan. Termina cuando la gente deja de creer en las mentiras que los hicieron enemigos en primer lugar. Su mirada se volvió triste, pensando en los pibes que en ese mismo momento estaban muriendo de frío en unas islas lejanas del sur. Parece que es una lección que tenemos que aprender una y otra vez. Hoy, casi 80 años después, la historia del asado de Campo de Mayo rara vez se cuenta. No hay monumentos, no hay placas conmemorativas. Pero para las 300 mujeres alemanas que estuvieron allí, fue el momento en que entendieron que la propaganda que había envenenado sus almas había sido una mentira. Y para los soldados argentinos que organizaron ese asado, fue una lección sobre el poder de la dignidad humana básica. No fueron reformadas por discursos ni reeducación forzada. Fueron transformadas por 10 horas observando un costillar asándose lentamente sobre leña de quebracho, y por gauchos que compartieron su tradición familiar sin hostilidad. Ese es el poder del tratamiento humanitario. No solo demuestra superioridad moral, destruye las narrativas que hacen posible el odio.